Hola, hola amigos, buenos días. Soy su amiga Judith Apolinar y este es un programa más de Diálogo Digital. Bueno, hoy día domingo 9 de junio, siendo exactamente 11:13 de la mañana. Tengo acá a don William Jurado, quien va a hacer, va a contar un poco lo que viene sucediendo en el túnel donde se cayó, donde se hundió el túnel que va al megapuerto de Chancay. Señor William, buenos días, ¿cómo está? Primeramente, bienvenido. Y bueno, quisiera que salude al público y haga una introducción del tema que se va a tratar hoy día. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, Judith. Bueno, sí, el día de hoy, bueno, como parte del Frente de Defensa también, porque es un trabajo que estamos haciendo desde mucho antes, sobre todo para ver la situación, cómo está haciendo la construcción del megapuerto y todos sus componentes, porque como saben ustedes, cada uno de los componentes del proyecto viene afectando a la población tanto en la etapa de construcción y posteriormente también va a ser la afectación cuando funcione este proyecto, ¿no? Entonces, a raíz de eso, justamente nosotros ya hace tiempo teníamos alguna información sobre la construcción del túnel, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nosotros conocíamos, lógicamente, los cambios que se hizo desde 2013, porque este proyecto si bien es cierto, tiene su primera aprobación del estudio de impacto ambiental desde 2013, ¿no? Cuando se aprueba un muelle y el viaducto en ese momento, ¿no? Entonces de ahí nace toda la situación de controversia con respecto a este viaducto que justamente comunicaba la parte digamos, de zona operativa y el complejo de ingresos que está en Los Álamos, ¿no? Entonces, en ese entonces, justamente nosotros cuestionamos ese estudio de impacto ambiental porque ese viaducto que se había diseñado para que iba a pasar desde Los Álamos y pasar por la avenida Los Incas, pasar por la calle Panamericana en Santa Rosa y pasar por Marítima y llegar hasta el puerto, nosotros decíamos que justamente el estudio de impacto ambiental había una serie de impactos sobre todas las viviendas por la amplitud del proyecto en cuanto al ancho de territorio que iba a tomar para poder construirlo y las calles de estas zonas eran de 10 metros, 12 metros mucho, y la obra era por 14, 15 metros de ancho. Entonces decíamos que justamente iba a ser una destrucción total a todas las casas que iban a pasar por ese sector. Y a raíz de eso, justamente, ya históricamente hablando, en 2015 hacen su primer ITS, que es el informe técnico sustentatorio, que cambian de viaducto a túnel, como ven ustedes, y también ahí decían justamente el cambio. ¿Por qué lo hacían? Porque, El mapa muestra, ¿no? El mapa, Paolo. Porque justamente ese túnel, ahí está justamente en el mapa, como ven ustedes, ahí se está apreciando tres líneas claramente, ¿no? Una primera línea verde, la que estamos hablando del viaductos, esa línea que viene desde el puerto y pasa por las vías urbanas de la zona sur de Chancay y llega a la parte alta de Los Álamos, que es el complejo de ingreso. Ese es el viaducto, lo que iba a ser el viaducto, aprobado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y aprobado todos los instrumentos de gestión ahí, ¿no? Y tuvieron que cambiar porque justamente ya el 2015, a raíz que hubo una serie de reclamos de la población, porque veíamos que ese proyecto y sobre todo el túnel, el viaducto que se había aprobado, iba contra toda, ¿no? Contra toda, digamos, situación y sobre todo iba a afectar drásticamente a la población y a las zonas, también a la zona, ¿cómo se llama? Que es la zona arqueológica de la parte de Peralvillo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, la empresa cambia y hace el túnel. Pero nosotros justamente decíamos, ¿por qué se había aprobado en un estudio de impacto ambiental un proyecto que es el túnel que iba a afectar? Y ahí demostramos que ese estudio, justamente, igual que el estudio actual, era un estudio que no contaba con el sustento técnico, que era muy sesgado, que inclusive no había los impactos y como siempre, decían que no hay casas que iban a ser afectadas, habiendo todo un sector fuerte de la zona sur que iba a ser afectada con este viaducto. Entonces, ya en el 2015 nace el túnel. En el 2015 nace el túnel. Claro, porque ellos presentan un informe técnico sustentatorio, que inclusive también fue cuestionado porque un informe técnico sustentatorio, que es un instrumento de gestión ambiental de menor nivel, es solamente para componentes auxiliares, cosas pequeñas, de impactos no significativos, técnicamente lo dice, que sí, pero un túnel sí es de impacto significativo y un componente principal. Claro. Tanto es así que el mismo Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuestionó su propio instrumento técnico sustentatorio,
los especialistas de medio ambiente de Gaza en ese tiempo, que eran el área especializada del ministerio, que dijo, el instrumento adecuado para que se apruebe el nuevo trazo, porque era ya un nuevo trazo del túnel, tenía que hacerlo mediante qué, con una modificación del estudio de impacto ambiental. No lo hicieron, y por lo tanto hicieron lo que ya van a ver ustedes en rojo, lo que es esa doble línea en rojo que va ahí. Esa es la aprobación del túnel en su origen, porque ahí para hacer la construcción de este túnel tuvieron que hacer una serie de documentos, lógicamente, aparte del informe técnico sustentatorio. Se le dio justamente bienes nacionales, le dio la servidumbre, ¿no? Por 90 y tantos años, que le dio... Servidumbre es el alquiler prácticamente por 100 años, 99 años creo que dice correcto, la hoja, ¿no? Entonces, amigos, para irnos ordenando, ustedes ven en su pantalla, la línea verde, un verde limón más o menos, era el viaducto, como dice don William Jurado, que se aprobó desde el año 2013. Tenemos la línea roja, que es la que posee los permisos y la que está pues supuestamente construyéndose, pero llegó esta información, la hemos estado manejando en el Frente de Defensa, que lo que se viene construyendo es la línea amarilla. Sigamos, don William, sigamos con su explicación. Correcto, entonces primero vamos a hablar sobre el túnel de la línea roja, porque es interesante saber que ellos, esa línea, ese túnel de la línea roja tiene... El terreno ha sido otorgado por bienes nacionales por su servidumbre por 39 años. 99 años, claro. Correcto. Tiene el informe técnico sustentatorio, que es un instrumento de gestión ambiental de ese espacio, ¿no? De esa construcción. Correcto. Tiene el CIRA también, que es decir, todos los permisos de cultura para ese túnel, de rescate, ¿no? Rescate arqueológico. No, es decir, es un instrumento, tiene otro instrumento, digamos, de gestión arqueológica que le dan a ellos, ¿no? Porque ahí no ha habido rescate, sino es un instrumento diferente. Y el otro... Inclusive el municipio de Chancay le otorga la licencia de funcionamiento a ese túnel de la raya roja. Adicionalmente, ya por el último documento, el documento más importante, que es la habilitación portuaria. ¿Qué es la habilitación portuaria? Cuando se da la habilitación portuaria en 2021, le dan justamente ya para que construyan en esa línea roja, ¿no? Entonces tienen todos los permisos. ¿No falta ningún permiso en la línea roja? Lo que tenemos que, sí, nosotros siempre... ¿Hay algún cuestionamiamiento ahí? Sí, en los documentos del ITS hemos cuestionado porque justamente no debía ser ITS. Porque debió ser con un estudio de impacto ambiental. Claro, el túnel también de igual manera, no tuvo, también cuestionamos, y el alcalde está denunciado por ese túnel, justamente por otorgar la licencia de construcción. Hay una denuncia demanda, penal, claro, porque era sin digamos, cumplir con los requisitos de ley, ¿no? Claro. Y de igual manera, la servidumbre se le otorgó por bienes nacionales, a pesar que existía población en la parte alta, tanto Santa Rosa como Peralvillo, como ven ustedes, y parte de los Álamos, tengo entendido. Entonces, a pesar de ellos, bienes nacionales le ha otorgado, que es el subterráneo a esta empresa. Pero con todo eso, ellos tienen esos permisos, ¿no? Irregulares, pero lo tienen. Claro. Pero cuando ahora nosotros, bajo el equipo que tenemos, ¿no? El Frente de Defensa, liderado por Vladimir Cantoral, que es nuestro presidente, hemos estado trabajando porque ya sabíamos que cuando hemos visto, por ejemplo, la caída del túnel, sobre todo del kilómetro